Pasa que ustedes ven por ahí tres pestañas, cuatro pestañas deben estar viendo, o cinco, dos, cuatro, cinco deben estar viendo. Yo tengo como 15, 20. Algunas medio ocultas, pero las tengo a todas. Se llama A bloque ver, uno vectores y superficies en R3. sí. Y ahí, Va a ver que abajo de donde subió los archivos el material, hay una parte que dice mira, clases está, grabadas. sí, es cierto, Miércoles. está. Qué raro. Bueno, miércoles 25 de marzo está tres veces, exactamente. Sí, sí, el tema no es que esté tres veces, el tema es que uno cliquea y Y no como que va. tiene la dirección de donde está el archivo en su computadora. Como que no se subió a eso. Es algo. Eh, bueno, lo voy a revisar con tiempo para que no perdamos ahora, pero sí, no se puede acceder. Mira vos. A lo mejor no lo cargó. Ah, porque esto ya me acuerdo qué pasó. Yo estaba en UNLA cuando estaba haciendo esto. Me volvió loca porque se me cortaba el wifi y no llegaba, es cierto. Dije, después vuelvo a intentar y me quedé con que lo había estado haciendo. Sí, sí, sí. Debe haber sido eso, que no llegó a ninguna de todas las veces que intenté, no llegó a dejarlo visible. Va, con el enlace bien armado. Eh, a ver, podríamos ver el punto 9. No me acuerdo qué dice. Tengo mis hojitas impresas. Punto 9. Punto 9 dice el de hallar vectores unitarios. No sé si es ese. Sí, sí, es ese. Bueno, a ver, ¿cómo lo pensaron? Cuéntenme los que lo hicieron. Dice hallar vectores unitarios paralelos a la recta tangente y nos da una cuadrática igual a x cuadrado y nos da un punto, 3 9. Paso el enunciado para el otro lado así. Puedo venirme para el pizarrón. Cuéntenme cómo lo pensaron. Yo voy a escribir, pero ustedes me cuentan un poquito. A ver, ¿se Profe, acuerdan del concepto de recta tangente de Mate 2? Cri, cri. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que profe, era trabajaban. M dividido Y sobre X, ¿puede ser? A ver, supongamos como para hacer una miradita rápida general. Supongamos que tenemos una función f de x en un sistema de coordenadas, ¿no? Si ustedes ven que no se ve, me avisan. Es más, tendríamos que estar grabando, ¿no? Vamos a poner a grabar. Recording in progress. Este es el ejercicio 9. ¿Alguien está con el micrófono que nos hace un poquito de eco? Bueno, supongamos que tenemos esta función f de x en un sistema de coordenadas. Estamos en el plano ahora, ¿sí? Y tenemos un punto, un x0 y su imagen. La imagen f de x0. Si nosotros pensamos en la recta tangente a este punto, bueno, se supone que tenía que tocar solamente acá en este punto, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que está tocando únicamente en ese punto. ¿Cómo hacemos para calcular la pendiente de la recta tangente? Le voy a poner I sub t para simbolizar que es la recta tangente. ¿Se acuerdan que lo que nos daba la pendiente de la recta tangente en un punto de una función era la derivada evaluada en ese punto? Entonces, la fórmula general de una recta es
m por x más b, donde m es la pendiente. Si queremos la pendiente de la recta tangente, m va a ser la derivada de esa función evaluada en el punto, en este caso el punto es x0, por x más b. Bien, ¿cuál es nuestra función en este caso? En el ejercicio 9, nuestra f de x o nuestra y es x al cuadrado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar la pendiente de esa tangente? Un cachito. Derivar. Perfecto, Valentina. También, Brian. Sí, y la derivada, a mí me dicen, nos da 2x. Entonces, la derivada es 2x. Ahora, ¿en qué punto la queremos derivar y evaluar? La derivada, perdón, ya la encontramos. Ahora decimos que como nuestro x0 vale 3, x0 es 3 y 0 es 9, ¿no? ¿Qué hacemos? Evaluamos la derivada en 3. Cuando evaluamos en 3, nos queda 2 por 3, 6. Esa sería nuestra pendiente. ¿Estamos bien? M es igual a 6. O sea que lo voy a agregar para este lado. Muy bien lo que me están anticipando. Como dijimos que la derivada la evaluamos en el punto, recién la terminamos de calcular. ¿Qué encontramos? Este valor. Bien, si nosotros pensamos en que la pendiente, la inclinación de la recta, relaciona cuánto me muevo en X y cuánto me muevo en Y, o sea, esto, ¿no? Pensándolo en un triángulo rectángulo, este valor sería el desplazamiento en X. Esto sería el desplazamiento en Y, ¿sí? La relación, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Y sobre X, la variación en Y sobre la variación en X, me da esa pendiente. Así que en nuestro caso, 6 tendría que ser esto, la variación en Y sobre la variación en X. Solamente estaríamos teniendo en este caso, si pensáramos en una unidad de variación en X, lo podemos pensar como que nuestra pendiente podría entenderse como ¿cuánto? 6/1, ¿está bien? La pendiente es 6. Si pensamos una unidad de corrimiento en X, tenemos 6 corriéndose en Y. A ver, ¿estamos bien? Espero para que me digan si estamos bien o no Profe, estamos bien. hay alguien que Sí. está diciendo que quiere entrar a la clase. Ay, perdón, no los veo yo. Me pongo de costado y... Gracias, ¿eh? Bueno, al haber calculado que nuestra pendiente es 6, ¿qué quiere decir? Que lo que varió en Y por cada unidad que variamos en X es 6 veces esa relación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que la pendiente, si teníamos un elemento AB, la pendiente, la inclinación que se generaba para ese vector es B sobre A? Bueno, pensando en esto y relacionando con la pendiente que sabemos que va a tener, es que podemos plantearlo como 6/1. Esa sería nuestra inclinación, nuestra pendiente. Ahora, únicamente cuando tengo, en este caso sería 1 para X, 6 para Y. ¿Es el único caso en el que me da 6? No, también puedo considerar -1 y -6.
Y ahí estaríamos con las dos posibilidades en las que la pendiente sea 6. Ahora, ¿cómo calculamos un vector unitario en ese caso? ¿Cómo lo pensamos? Vectores unitarios paralelos a la recta tangente. Si son paralelos, tienen que tener la misma inclinación. Puedes sacar el módulo. Claro. Entonces, si pensamos que esto es un vector que tiene esta inclinación, que vale 6, si buscamos el módulo y después escribimos cada coordenada sobre el módulo, tenemos el vector unitario asociado. Voy a borrar de este lado. Ahí dejo un poquito más eso que estamos teniendo ahí. Entonces, vamos a suponer que tenemos un vector U que tiene componentes 1, 6. Bueno, ¿cuál es el módulo de nuestro U? La raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 6 al cuadrado, o sea, raíz de 37. ¿Cuál sería entonces el vector unitario? El U unitario lo podemos pensar como 1 sobre la raíz de 37, 6 sobre raíz de 37. En este caso, este vector va a tener la misma dirección que tenía la tangente y cuando hagamos el cálculo nos va a dar que tiene módulo 1. ¿Está bien? Si hiciéramos lo mismo con las otras componentes, también lo estaríamos encontrando de la misma manera, el otro unitario. Después había una parte B donde nos pedía, no tengo escrita toda la consigna, la pendiente perpendicular, ¿no? Pedía la otra parte de la consigna. No lo tengo escrito del todo. Sí, Bien, si pensamos en perpendiculares, en perpendicularidad, ¿cuándo tenemos la condición de perpendicular, de perpendicularidad? Si pensamos en las pendientes, perpendicularidad, ¿qué tiene que pasar con las pendientes? Si yo tengo una pendiente M1, con respecto a la otra pendiente tienen que ser opuestas, con un signo contrario sería, e inversas, inversas multiplicativas, ¿sí? Hay otras definiciones que dicen que el producto de las dos pendientes me tiene que dar -1. Son expresiones equivalentes. Así que la pendiente, lo escribo así con este simbolito, de nuestra perpendicular, en lugar de ser 6, invertimos y le cambiamos el signo. Tendría que ser -1/6. Eso en cuanto a la pendiente. ¿Cómo construimos el vector unitario asociado a esta pendiente? De la misma manera que lo pensamos antes, ¿sí? Vamos a escribir las coordenadas y después vamos a calcular el módulo, hacemos la división y ya nos queda el vector unitario, que se los dejo ahí como tareita. Bueno, de los ejercicios de demostraciones es tal vez más trabajar con la escritura, con la formalidad, ¿sí? Eh, si ven que en todo caso vuelven a hacer el intento y no funciona, lo que pueden hacer es escribir en el foro donde tenemos las consultas y pongan el número de ejercicio por el que quieren consultar y vamos tratando de que se genere la interacción para ir comentando entre todos, ¿sí? ¿Estamos con este? ¿Se entendió? Bueno, yo les había pedido hasta el 20 y algo, ¿no? No me Profe, acuerdo ¿podemos dónde. ver el 17? A ver.
¿Qué nos pedía el 17? Creo que no lo terminé mal. No sé si alguien lo tiene, si lo quiere comentar. Yo no lo tengo acá a Decía mano. calcular los ángulos del triángulo cuyos vértices son los puntos y tenía, bueno, 3 puntos. Bueno, vamos por lo NR3. menos a plantearlo. Ahora les voy a pedir que me repitan la consigna porque... Ahí lo mandaron por el chat. Ah, bueno. 17. A ver, tengo que dar vuelta. Y habían escrito un montón. No lo vi. Calcular los ángulos del triángulo cuyos vértices son los puntos. Tenemos 3 puntos. Tal vez van a decir, los estás poniendo en el plano, ojo, porque esto es un triángulo, tiene 3 coordenadas cada vértice, así que es un triángulo en el espacio, ¿sí? Tenemos un vértice A en 0, 1, 1. Después tenemos B en -2, 4, 3. Y C en 1, 2, -1. Bueno, acá esto es un triángulo. Y ojo, insisto, estoy dibujando un triángulo en el plano del pizarrón, pero esto es un triángulo en el espacio. O sea, puede ser un triángulo y voy a aprovechar a ver si... Bueno, un ticket me va a servir. Supónganse que este es mi triángulo. No necesariamente tiene que estar pegado al pizarrón. Puede estar en esta posición, en cualquier posición en el espacio, ¿sí? Así que no piensen que estamos dibujándolo como hacíamos en Mate 2 o en Mate 1 en el plan. Acá me dice Brian, yo usé que el producto de A por B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Bien, y para poder pensarlo así, a Brian y a cualquiera que quiera responder, ¿qué más tuvo que hacer? ¿Qué más tuvieron que hacer? Es cierto, con esta fórmula vamos a poder calcular algún ángulo siempre y cuando tengamos los vectores A y B, ¿sí? Nosotros tenemos los puntos de los vértices. Ahora, ¿tenemos el vector A o hay que calcularlo? Hay que sacarlos según los puntos. Claro, por ejemplo, supongamos que podemos poner acá que el vector que va de A a B lo llamamos A, ¿les parece? ¿O cómo lo hicieron? Si quieren, si ya usaron algún otro orden, si quieren que lo propongamos igual, me dicen. Primero hay que calcular AB, BC y CA. Exactamente. Entonces, supongamos que vamos a decir, arrancaron con AB. Vamos a poner que este es el vector A. El vector A es el vector que va de A hacia B. ¿Qué coordenadas va a tener el vector AB entonces? ¿Se acuerdan lo que hacíamos? A la coordenada a la que llegaba le restábamos la coordenada de la que partía, o sea, a -2 le restamos 0, nos queda -2 menos 0, nos queda 2. A 4 le restamos 1, nos queda 3. Y a 3 le restamos 1, nos queda 2. ¿Les quedó así? Bueno, hasta ahí solamente tenemos el vector A. Después teníamos el vector que va de B a C, de B a C. Este vector lo llamamos B, por ejemplo. B va de B a C.
¿Cómo nos quedan las coordenadas? A la coordenada de C le resto la de B, o sea, 1 menos menos 2 me queda 3. 2 menos 4 me queda 2. Y menos 1 menos 3 me queda menos 4. Si ustedes ven que les queda diferente o que yo escribo algo que no corresponde, me van avisando, ¿sí? Bien, y nos queda todavía un vector, supongamos el vector C. Y a C vamos a decir que lo estamos considerando que va de C hacia A. ¿Qué pasa si ustedes lo escribieron al revés? No pasa nada, va a tener las coordenadas con el signo contrario, pero no va a haber ningún problema porque la dirección va a ser la misma. Bien, si va de C a 0 le restamos 1, menos 1, a 1 le restamos 2, me queda menos 1, y a 1 le restamos menos 1, 1 menos menos 1 es 2. Ya tenemos los tres vectores. ¿Qué hay que hacer ahora? Calcular el módulo de A, el módulo de B, el módulo de C. Resolver el producto. Acuérdense que habíamos visto producto punto o producto escalar, que nos va a dar un número. Y después, despejando de acá el coseno de tita y tita, finalmente vamos a encontrar el ángulo. ¿Sí? Queda ahí el planteo. No sé si se llegó a entender o quieren que aclaremos algún poquito más, pero lo que quedan son hacer cálculos para reemplazar. Bien. Bueno, de todas formas, si ven que intentan hacerlo y que se les complica con algo, lo volvemos a comentar. Insisto, tratemos de usar el foro, así pueden ir avanzando y les quedan todos los ejercicios resueltos. Hola, profe. Alguien más dijo que Hola, está esperando para entrar. buenísimo. Ahí intento admitir. Lautaro. Bien, genial. Bueno, como para hacer una revisadita rápida de lo que vinimos viendo hasta ahora, estamos trabajando con vectores, recordamos que los podemos graficar en el plano un poco más fácilmente, los podemos trasladar al espacio, tienen características particulares, como ser la dirección a la que pertenece, donde se apoya el vector, digamos, y se puede desplazar. Tiene un sentido que para cada dirección, ahí tenemos a alguien más, para cada dirección tenemos dos posibilidades, ¿sí? Que vaya hacia un lado o que vaya hacia el otro. De ese vector también podemos determinar el módulo, que sería la medida. Si lo pensamos dibujado, sería el largo de ese vector, el punto donde inicia y el punto hacia donde va, que también está definido por la flechita, ¿no? Que es el sentido, el punto hacia donde llega, hacia donde se dirige. Después vimos que podíamos sumar y restar vectores, y cuando hablamos de multiplicación, vimos dos tipos de multiplicaciones. El producto escalar, cuyo resultado es un número, ¿sí? Y vimos también el producto vectorial, cuyo resultado es un vector, que ese vector resulta perpendicular a los dos vectores que tenemos, y que si a ese resultado le calculamos el módulo, nos da el área del rectángulo que forman esos vectores. Voy a borrar un poquito, como para que lo podamos pensar. Si tenemos un vector, otro vector, vamos a ponerle A y B, que están acá teniendo determinado ángulo. Cuando buscamos el producto vectorial entre estos vectores, nos da un vector que resulta, le voy a poner P de producto, que resulta perpendicular a este vector B, pero también resulta perpendicular al vector A. ¿Por qué? Porque A y B podemos decir que están contenidos en un plano. Ese vector resultante, que acá le llamé P, es perpendicular a ese plano en el que están apoyados A y B. Bien,
Si calculamos el módulo de este vector, nos va a dar un número, porque estamos hablando del módulo, que va a coincidir si determino el paralelogramo entre estos dos vectores y pinto el área. Bueno, el módulo de este vector mide lo mismo que el área que determinan los vectores A y B. Hasta ahí con producto vectorial. Y recordamos que para calcular el producto vectorial habíamos trabajado con determinantes. ¿Está bien? Ay, a ver, vi que aparecía un comentario, no llegué a leerlo. El tema que me costó entender es encontrar los puntos en el plano entre vectores entre sí y demás. ¿Cuál es el tema previo? Y en realidad, en el apunte de vectores, que es el apunte más extenso y con más detalle que tenemos, vas a encontrar todo esto que te está costando un poquito más. El apunte es largo, pero está en un lenguaje súper, súper claro. Así que yo creo que volviendo a ver ese apunte, vas a volver a encontrar un poquito de claridad. Y por otro lado, también acuérdense que están disponibles las grabaciones en el canal de la época de pandemia. Son, como les digo, 2 temporadas que están grabadas. Bueno, hasta acá un poquito con el repaso de hasta dónde llegamos. Y esto lo estamos recordando porque tenemos que ver otro producto más. No se anda con chiquitas. La temática de vectores. Profe, Sí. perdón, quedan 10 minutos de la reunión nomás. Bueno, a lo mejor nos conviene cortar acá y para arrancar con producto vectorial, perdón, con triple producto, eh, escalar o producto mixto, volvemos a entrar, ¿sí? Acuérdense que entramos en el mismo link, así nos queda la grabación completa. Recording stopped. Bueno, voy a cerrar esta reunión y volvemos a entrar.
Bueno, no me acuerdo cuántos había en el último momento, pero me parece que ya los tengo a todos ingresados. Ujú. Parece que sí, ¿no? Bueno, vamos a volver a grabar. Antes de que me olvide, les voy a pedir ahora cuando grabemos que pasen el DNI en el chat, así me queda grabado para la asistencia, por si me olvida. Denme un segundito. Vamos a salirnos. Salir. Pasate el- Se me fue mi perra, la oyente. Los días presenciales. eh, a ver, ahí Profe, está. Buenísimo. es- Esto, eso que dice Mate 3 es de ahora, del anterior que me pasaron. A ver. ¿Ustedes me pasaron un adjunto recién? Bueno, mientras tengo una consulta en particular. Bien. Vamos a, como les decía, vamos a poner a grabar. Pasen el DNI, por favor, ahora cuando ya. Recording in progress. Ahí estamos. Bien. Decíamos que vamos, así como tenemos producto escalar y producto vectorial, donde cada uno nos aporta un resultado diferente. En el caso del producto escalar nos daba un número como resultado. En el caso del producto vectorial, el resultado es un vector, como lo dice el nombre, y que además geométricamente lo podíamos asociar con el área del paralelogramo que quedaba determinado por los vectores que estamos multiplicando. Aparece un nuevo producto que vamos a ir a verlo acá al pizarrón, que es el que se llama triple producto escalar o también se llama producto mixto. Triple producto escalar o producto mixto. Bien, supongamos que tenemos ahora tres vectores. Tenemos un vector A, un vector B y un vector C. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ponerles este orden, no necesariamente tienen que estar siempre en este orden, pero supongamos que tenemos esos tres vectores ahí. El triple producto escalar se define de esta manera, como el producto escalar entre el vector A y el producto vectorial entre B y C. Es decir,
Hay dos vectores que los estoy multiplicando vectorialmente y el resultado de este vector, perdón, de este producto que nos da. Se los dije directamente. Si es el producto vectorial o producto cruz, el resultado es un vector. Ahora, cuando multiplicamos un vector por otro vector escalarmente, el resultado era un número. Por eso es que se llama triple producto escalar. ¿Por qué? Porque el resultado del producto escalar nos va a dar un número. ¿Sí? ¿Qué sería ese número geométricamente hablando? Tengo acá. ¿Qué nos daría si nosotros lo pensamos desde la geometría y trazamos los vectores paralelos a cada uno de los que tenemos? Por ejemplo, el paralelo a B que pasa por el extremo de A, lo puedo dibujar ahí. Lo mismo con A, y acá me da un paralelogramo. Y ahora si considero este otro vector C, lo que me va a dar es esto, un- una especie de caja de zapatos a la que llamamos paralelepípedo. Así como antes, si lo pensábamos en el plano, teníamos un paralelogramo, ahora llevado al espacio nos da un paralelepípedo. Es una especie de caja de zapatos. En este caso está vista en perspectiva. Bueno, ¿qué va a pasar con cada una de las caras de este paralelogramo, de este paralelepípedo? Va a ser precisamente un paralelogramo. ¿Van a ser rectangulares siempre? Y la verdad es que no, pueden estar con formitas diferentes. ¿Por qué? Porque la posición de los vectores no en todos los casos va a ser la que conserva 90 grados entre ellos. Bueno, la cuestión va a ser, ¿cómo hacemos para calcular este producto? Bien, ahí lo que vamos a hacer es trabajar otra vez con determinantes. Lo voy a escribir acá abajo, pero después voy a borrar de vuelta para poder hacer el cálculo. Vamos a hacer A por B por C. Profe, Sí, hay gente que quiere entrar. gracias. No. Bien. Em, Esto dijimos que nos va a dar un volumen. Le pongo B de volumen, no necesitan ponerle siempre B. Es el resultado del triple producto escalar y que nos da un número que corresponde geométricamente al volumen. No necesitamos, insisto, que siempre se llame B. ¿Cómo vamos a calcular ese volumen? Calculando la determinante que quede de escribir las componentes del primer vector en la primera fila, las del segundo vector en la segunda fila y las del tercer vector, bueno, dije tercero y escribí tres, en la tercera fila. Lo que vamos a hacer ahora en un momentito nomás es ver cómo desarrollamos esto. Es algo muy similar en cuanto a mecanismo a lo que hicimos la semana pasada con el producto vectorial, ¿sí? En cuanto a operatorio. Así que ahora lo vamos a ver. Hasta acá, a nivel concepto, más allá de que todavía no hicimos cálculos, ¿se viene entendiendo? Si ustedes ven que por ahí dicen, ay, ya contestaron que sí, anímense a Sí, sí. preguntar. Si no lo entendieron, hasta acá igual me dicen, no pasa nada. Bueno, vamos a escribirlo en forma genérica y después vamos a ver un ejemplito también. Uy, vi que aparecían mensajes. Eh, bueno, ok. Profe, Era, sí, el des- resultado que era un número, ¿me da sí, el volumen de todo ese paralelepípedo? claro, sí, Ah, listo, exactamente eso. Sí, sí. listo, listo.
¿Cómo hacemos para recordar qué nos da en cada cosa? Miren, es bastante sencillo si me acuerdo el nombre de lo que estoy haciendo. Si hablamos del producto escalar, al decirnos escalar, sabemos que no es un vector, que es un número. Así que en el producto escalar el resultado era un número. En el producto vectorial, el nombre nos lo dice, el resultado es un vector. Ese era el vector perpendicular que si le calculábamos el módulo, nos daba un área, el área del paralelogramo que formaban los dos vectores. Y en el triple producto escalar nos va a dar un número también, porque es escalar. Si bien es triple, tenemos tres vectores, ¿sí? Y tenemos combinados los productos, porque por un lado tenemos producto vectorial acá y acá tenemos producto escalar, ¿sí? Entonces, como lo que estamos haciendo es un triple producto escalar, el resultado va a ser un número. También lo pensamos como producto mixto, pero la cuestión de mixta no nos tiene que confundir de ver, bueno, hacemos primero el producto escalar y después el vectorial, no. Es el vectorial y después que tenemos ese producto vectorial, recién hacemos el producto escalar, porque el resultado no tiene que ser un vector, sino un número. Bien, borro y vamos con la definición que nos lleva a la solución. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar esta misma matriz, ese determinante en realidad, acá arriba para que veamos cómo sería la manera de calcular. B1, 2 y B3, C1, C2, C3. De la misma manera que dijimos la semana pasada que existía una matriz de signos y que desarrollábamos pensando en alguna fila, acá también podemos aplicar esa misma lógica, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, armamos una matriz menor si desarrollamos pensando, a ver, voy a hacer una rayita, pensando en esta fila, voy a decir que voy a eliminar los elementos de esa fila y de esta columna. Entonces me voy a quedar con estos cuatro para escribir acá. B2, B3, C2, C3, que los vamos a multiplicar por este elemento que nos queda ahí en la intersección. Este primer elemento, ese primer término en realidad, lo vamos a pensar como con signo positivo. ¿Se acuerdan que hablamos de una matriz de signos que tenía esta secuencia? Cuando veamos matrices en mate discreta, que en realidad lo tenemos después de esto, vemos que por cada fila y por cada columna tenemos un subíndice. Estos signos surgen se los digo así rápido y no hace falta que se lo aprendan ahora, pero si sumo el número de fila 1 con columna 1, me quedaría que esto va al cuadrado. El menos 1 al cuadrado me da un signo positivo. Cuando estoy en esta segunda posición, tengo fila 1, columna 2. Si sumo 1 más 2 me da 3. Y menos 1 al cubo me da negativo. De esa manera van apareciendo los más y los menos, ¿sí? Ese menos 1 tiene que ver con una cuestión más teórica relacionada a las matrices, que la verdad es que en este caso no podemos por ahí ponernos a ver cuál es el origen y la demostración. Me conformo con que lo aceptemos, ¿sí? Como hacemos con algunos axiomas, si bien esto no es un axioma porque sí se puede demostrar, vamos a aceptarlo como válido, ¿sí? Y vuelvo a insistir, como vamos a trabajar con esta fila, lo que vamos a hacer es prestarle atención a esa simbología, a esos signos, donde para el primer término tenemos un positivo, ahora vamos a tener una resta porque vamos a armar el segundo término y después vamos a tener otra suma. En este segundo vamos a eliminar los elementos de esta columna y de esta fila. Nos van a quedar B1, B3, C1 y C3, que los vamos a multiplicar precisamente por A2.
por ese elemento que estábamos sacando. Y después nos vamos al último término donde tenemos, ahora vamos a sacar toda esta fila, toda esta columna. Nos quedan estos elementos. B1, B2, C1, C2. Ustedes van a decir, ¿cómo hago para acordarme de esto? No tienen que memorizar nada. Por un lado tienen la hoja de fórmulas y por otro lado van a ver ahora cuando hagamos un ejercicio que no es tan difícil acordarse qué elementos tenemos, es más fácil mirar la matriz y poder trabajar. Y vamos con el ejemplo. Esto mismo es lo que les digo que está en el apunte. Ustedes esto lo tienen desarrollado. Si lo están copiando, bien, pero si no lo están copiando, igual lo tienen escrito. Lo dejo ahí y vamos con un ejemplito. Supongamos, tengo el vector A, vamos a ponerle coordenadas fáciles para multiplicar. El vector B de coordenadas 0, -1, 3 y C de coordenadas 1, 1, 2. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esos tres vectores? Los escribimos de esta manera para poder encontrar ese producto mixto. Voy a escribir un poquito más, así ya les queda. El producto de A por B por C, paréntesis acá, lo resolvemos escribiendo en esta matriz como filas las coordenadas de cada vector. O sea, 2, 1, -1, 0, -1, 3, 1, 1, 2. Está matando la columna. ¿Cómo armamos toda esta expresión? Bueno, si voy a desarrollar por la primera fila, cosa que ahora vamos a ver que no siempre necesitan hacerlo por la primera, puede ser por la segunda o por la tercera, siempre y cuando nos acordemos de la matriz de signos y no nos perdamos con el qué es lo que estamos haciendo. Si comenzamos por acá, armo esta pequeña matriz. -1, 3, 1, 2. ¿Qué se multiplica por 2? Este primer término era positivo. Ahora voy con un menos y voy a pensar en esta columna, esta fila. Así que la pequeña matriz que voy a armar va a ser 0, 3, 1, 2, porque estoy eliminando estos elementos y los de ahí arriba. Pero a estos los tengo que multiplicar por 1. Y finalmente me queda más, ¿se ve, no? Elimino esta columna, elimino esta fila. O sea, me quedan estos 4 de acá. Cuando llego, me choqué. 0, -1, 1, 1. Que lo multiplicamos por ese elemento que es -1. Bueno, ¿cómo resolvíamos cada una de estas matrices? Diagonal principal, la multiplicamos, -1 por 2, me queda -2 y le resto la otra diagonal, 1 por 3. Eso multiplica a 2. Después tengo resta, 0 por 2, 0, 1 por 3, 3, que también se restan. Diagonal principal menos la secundaria, por 1. Y después sumo 0 por 1, 0, menos 1 por -1. En realidad me queda menos -1, acá se me haría una suma, más 1. Aclaración. Cuando ustedes trabajen en un ejercicio, si quieren hacer todo este paso por paso, está bien. Si quieren directamente poner el resultado de esa matriz, por ejemplo, poner directamente -5, también lo pueden hacer. -5 por 2, yo ahora se los escribo paso a paso para que les quede
como con más detalles para cuando lo vuelvan a ver. Menos 3 me queda más 3 por 1 y acá me queda más 0 más 1, 1 por menos 1. O sea, menos 10 más 3 menos 1. Bien, ¿cómo lo pensamos acá? Menos 10 menos 1, menos 11. Menos 11 más 3, 8. Negativo me da. Pero ¿qué pasa? ¿Puede un volumen darme negativo? No. Entonces lo pensamos como el módulo de ese resultado. ¿Y por qué me pudo haber dado negativo? ¿Quién me cuenta? ¿Qué pudo haber pasado? Como para que me dé negativo. Ahí tenemos esperando a alguien. No es que sea un error, sino recordamos que los vectores pueden tener dos sentidos, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos el vector con sentido hacia un lado o con sentido hacia el otro, puede que nos cambien las coordenadas nada más, pero estamos hablando de la misma distancia. ¿Está bien? Entonces, a la hora de pensar en volúmenes, como sabemos que el volumen no puede ser negativo, lo que hacemos es decir, bueno, nos quedamos con el módulo de ese cálculo. ¿Sí? Así que si en algún ejercicio les pide determinar el módulo, más allá de que tal vez en el cálculo, como acá, esté dando negativo, lo que tenemos que hacer, ay, no sé si se veía, lo que tenemos que hacer es quedarnos con el módulo de ese resultado. Profe, Sí, perdón, ¿podría volver a explicar la parte de las restas luego de armar los tres módulos? Me puse a copiar lo de los módulos y me perdí lo último, lo de abajo. de acá para abajo, Sí, ese es lo que cito. Me puse a copiar los módulos de arriba y me perdí tu parte. bueno, cada uno de estos tres términos es cada una de estas otras partes, que también son términos claramente, ¿no? ¿Cómo hacemos para encontrar este paréntesis? Ese paréntesis surge de, vamos a ver si, ahí vamos. Esto que está en azul acá está resuelto en este paréntesis. Bueno, no se ve demasiado el cambio. Es menos 1 por 2, menos 2, y siempre, es decir, este producto al que le resto la otra diagonal. Siempre resto la otra diagonal, 1 por 3, el producto de la otra diagonal. Después lo dejamos multiplicado por 2. Cuando vengo a este otro término, este menos es este menos, y digo 0 por 2, 0, menos 1 por 3, 3, por 1. Después tengo la suma. Esta matriz, este determinante, es la que resuelvo acá. 0 por 1, 0, menos 1 por menos 1. 1 por menos 1 me da menos 1, pero como lo tenía que restar, se transformó en una suma. Menos 1. Y este otro menos 1 es este que tenemos acá. Después es resolver el cálculo, no tiene ningún otro secreto, ¿sí? Tal vez sí el acordarse de cómo se resuelve el determinante, en qué orden. Siempre vamos con la diagonal principal menos la secundaria. ¿Estamos un poquito mejor? Sí, profe, gracias, ahí lo entendí. Buenísimo. Em, bueno, a ver. Una pregunta que, a ver si se dan cuenta a qué apunto. ¿Qué pasa cuando el producto mixto, nos da 0? ¿Qué pasará con esos vectores?
La caja de zapatos estaría aplastada, ¿no? Sería, o sea, sería plana, plana. Exactamente, mejor interpretado no se puede. La caja de zapatos estaría totalmente aplastada. ¿Qué quiere decir que la caja de zapatos está aplastada? Que los tres vectores están ¿dónde? Tengo los tres vectores, ¿sí? Si los tres vectores son las aristas de una caja y la caja está aplastada, me quedaron los tres vectores sobre el mismo plano. O sea, ¿qué decimos matemáticamente hablando? Que los vectores son coplanares. Y lo vamos a escribir, porque eso es importante porque muchas veces pueden aparecer ejercicios relacionados a eso. Si A por B por C me da cero, entonces A, B y C son coplanares. Ser coplanares quiere decir que están en el mismo plano. ¿Está bien? Por eso es que no tenemos volumen. ¿Y qué pasará si hablando del producto vectorial, ojo, esto es producto mixto, producto mixto o producto o triple producto escalar, ¿no? Producto mixto igual a cero son coplanares. ¿Qué pasa si en el producto vectorial el resultado es cero? ¿Qué nos daba el producto vectorial como resultado? Un vector. Nos daba un vector, ¿sí? Y además ese vector, ¿qué representaba? El módulo de ese vector, geométricamente. El área entre los Una. otros dos vectores. Claro, el área formada entre los vectores. Y si esa área nos da cero, ¿qué querrá decir? Vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Tengo estos dos vectores. Si los multiplico vectorialmente, voy a encontrarme con este valor, el área que forman esos dos vectores. Ahora, si el área me da cero, ¿qué estará pasando entre los vectores? Miren, ahí los hago un Eje. poquito más juntitos los vectores. ¿Qué le está pasando a esta área? ¿Serían paralelos? Claro, los vectores son paralelos. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma dirección. Entonces, si el producto vectorial me da cero, entonces, ¿cómo son A y B? Son paralelos. ¿Sí? Esto me dice que el área es cero. De acá vamos a poder pensar algunos ejercicios en los que tal vez nos pidan, bueno, ¿qué componentes podrá tener o cuál es la componente que falta de tal manera que el producto me dé cero? ¿Sí? Que el área sea cero o en el otro caso, eh, la pregunta puede ser si los vectores son coplanares o no. Entonces, ¿cómo sabemos si tres vectores están en el mismo plano? Y calculamos el producto mixto. Si el producto mixto nos da cero, sabemos que los vectores están en el mismo plano. Muy bien. Bueno, tendríamos que ver, vimos producto, tendríamos que ver ecuación de la recta, ecuación del plano. Sí, vamos a ir con eso. Pero vamos a grabarlo por separado para que no nos quede cortado. Vamos a hacer como antes, ¿sí? ¿Quieren hacer alguna otra pregunta de este?
de este ejemplo o de esta explicación? ¿Estamos bien? En la parte de arriba, cuando dice que son coplanares, Sí. ¿yo puedo sacar el plano teniendo solamente esos tres datos de A, B, C? Ah, después vamos, cuando lleguemos a la ecuación del plano, va a haber algunos ejercicios para que puedan pensar en función de esto. Listo. Sí, todavía estamos, tenemos que llegar a la recta y al plano. Sí, muy bien. Bueno, vamos a cerrar. A mí me demora en dejarme volver a entrar, yo creo que porque como estaba grabando, no es más, voy a dejar de grabar. Eh, Recording stopped. como está grabando y guarda la grabación, tarda un cachitín en dejarme entrar nuevamente. Me deja ahí como esperando un poquito. No sé si es mientras lo guarda o qué, pero bueno, les aviso porque ya me pasó antes también y bueno, no es que no entre, no me deja hacerlo muy rápido. Bueno, cortamos y nos vemos de vuelta. 64 me queda. Bueno.
Ahí está terminando de emitir, que lleva su tiempo. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, Sí, le quería decir, no, porque yo no estoy anotado en la materia, mi idea era cursarla este cuatrimestre, pero no conseguí cupo. Entonces, bueno, la tengo que dar libre. Estaba chusmeando ahí, como dijo usted, que están las dos temporadas en YouTube. sí. El material es todo el mismo, ¿no? Puedo estudiar de ahí sin problema, Eh, no pasa nada. la verdad es que cuando la dan libre, la diferencia está en que tienen una instancia escrita, igual que la de quienes la cursaron, pero además tienen una instancia oral que tiene que ver con toda la bibliografía de la materia, la que está en el programa. Creo que todavía no les dejé visible el programa de la materia, pero si está visible el anterior, creo que no tuve grandes cambios en cuanto a contenidos. Pero bueno, eso sí es una diferencia entre el libre y el Es que la da como como, regular. claro, es como un oral de así teórico. Sí, el oral puede ser teórico o referido a cuestiones prácticas, pero seguramente va a tener la lógica de la teoría relacionada en la pregunta. Ah, bueno. ¿Y eso dónde lo puedo conseguir? En el programa, no estás en el aula tampoco, ¿no? Claro, no, por eso. Bueno, déjame que me quedo con un machetito para agregarte al aula si querés, para que puedas tener el material, pero bueno, eso como que es una parte, ojo con todo lo demás, Sí, con lo teórico. Francisco Robles, ¿no? sí. Bueno, Francisco, ¿vos podés venir a las clases los miércoles Sí. O sea, mi idea presenciales? ahora, sí, mi idea, si no pasa nada, si se puede ir a las clases. Así voy siguiendo todo. ¿No estás cursando Mejor. otras materias este cuatrimestre? Sí. ¿Ninguna te choca con Mate 3? No, Bueno, no porque por lo general curso a la noche, entonces, bueno. como es a la mañana, Escribime para que te agregue al campus y la semana que viene cuando te vengas por UNLA, sí. eh, recordame y volvemos a hablar sobre esto, ¿sí? Bueno, muchísimas Reci- gracias, profe. Por nada. Ahí me están escribiendo también. ¿Cómo sería una instancia oral? Lo que les comentaba, ¿hay alguien más que está acá y que está en la misma situación que no se llegó a inscribir? Santiago. Estamos conversando mientras se terminan de sumar antes de poner a grabar y seguir con la explicación. Estamos conversando sobre algunas cuestiones de, de cupo, digamos. ¿La estás cursando como regular, Martín? La cuestión es que la parte teórica por ahí tiene también alguna demostración, que es algo que después a los que cursan regularmente no se les pide. Eso es lo que los puede complicar, porque son unas cuantas cosas. Martín, la necesidad de dar libre, ¿a qué obedece? Puede saberse, o si querés, charlamos después cuando termine la clase, como quieras, o la semana que viene, no sé, eso no tengo presente si fue alguno de los casos con los que ya hablé. Ok, bueno, bueno, podemos después conversar la semana que viene. eh, en abril no hay llamados, es en mayo, y en abril estamos ya. No a mediados, pero bueno, ya si no fue en mayo. Creo que es la primera semana de mayo, si no recuerdo mal. Ok, bueno. Bueno, cualquier cosa lo volvemos a conversar.
Bien. Háganme acordar, porque yo ahora me anoté a Francisco. Francisco, ¿sabes qué te voy a pedir? Que para agregarte al campus me pases tu correo. Escribime pasándome tu correo de acceso al campus. Porque si no, por más que diga me dejo el nombre anotado, es probable que no te encuentre Ah, con bueno, solamente el nombre. ¿Sí? ya te lo dejo, profe, gracias. Sí. ¿Me lo pasás por acá? Sí, sí, ahí por el Así chat. ya me lo dejo anotado. Bueno. Ahora, cuando borre lo que vamos a ver en cuanto empecemos a grabar es la ecuación de la recta. Así, ya me lo veo. Bueno, ahí está. Muy bien. Nos vamos al pizarrón, borro. Antes de grabar también, y lo iba a comentar al principio, no lo comenté, pero bueno, nunca es tarde. Me perdí el fibrón que funcionaba bien. ¿Qué le hice? No me fui a ningún lado y el fibrón no está. Lo que les iba a comentar es que si bien nosotros hoy teníamos la clase virtual, la verdad es que, como pasó también en otras situaciones, en otras materias, adhiero a la Profe, medida. perdón, hay alguien esperando para entrar. Hace un momentito di acceso, a lo mejor ya entró. No tengo a nadie ahora. Pero está bien, que me digan porque por ahí había alguien más. Ahí está. Bueno, lo que les comentaba es que hoy tenemos una nueva medida de paro docente y no docente. Como habrán escuchado en los medios, el gobierno no pone en práctica la ley que se aprobó el año pasado. Y bueno, la verdad es que económicamente nos está perjudicando no solo a nivel individual, sino también a nivel universidad. Eh, Estamos intentando hacer medio un poco de maravillas con los escasos recursos. Ustedes ven que las aulas están con una cantidad enorme de estudiantes, lo que hace que las condiciones no sean las óptimas. No es lo mismo dar clases y consultar, por ejemplo, cuando hay preguntas, cuando son 30 o 40 estudiantes, a cuando son 70, 80. Se hace más difícil para nosotros llegar a responder a cada inquietud, y también para ustedes. Me imagino que tampoco están igual de cómodos, ya sea en los espacios, ya sea en los espacios de consulta, no solo en los espacios físicos. Así que por eso la medida, por eso el reclamo. eh, pero bueno, por otro lado, tampoco queremos que, por lo menos en lo personal, trato de que no quede demasiado afectada la cursada. Así que por eso es que estamos teniendo clases iguales, y no lo había dicho antes, pero bueno, sí es una postura mía la de reclamo, tratando de no perjudicarlos en este caso. Tal vez haya algunas otras situaciones en las que, en lugar de tener la clase sincrónica, tengamos algún material que, de hecho, bueno, igual lo tienen disponible, pero bueno, ese es un breve comentario que quería hacerles antes también. Nada más. Y seguimos con, con ecuación de la recta. Vamos a poner a grabar porque ya veo que quedaba Recording in progress. sin grabarse. Bien. ¿Qué pasaba cuando estábamos en R2? Vamos con el titular, ecuación de la recta. Cuando estábamos en el plano, acuérdense que decimos R2 cuando nos referimos al plano.
¿Qué hacíamos? Para poder definir una recta, nos alcanzaba con tener, por ejemplo, un punto en ese plano. Vamos a ponerle un punto de coordenadas x0 y 0. Esta x quedó como rara. Y tener una pendiente, ¿sí? Es decir, si sabemos cuál podría llegar a ser la inclinación, ese ángulo, nosotros ya podemos pensar en la ecuación de la recta. Por ejemplo, la que considera la pendiente es m por x menos x0 más y0. O también la versión en la que y0 está de este lado restando. Vamos a escribirlo así para que vean que es la misma y. De un lado la coordenada del punto y0, del otro lado la variable. Esta es la variable x, este es el punto, perdón, la coordenada del punto que considere. Ya con eso en el plano teníamos definida una recta, que después la podíamos escribir de otras maneras, ¿está? Cuando nos vamos al espacio, ya la cosa cambia un poquito. Vamos a tener nuestras coordenadas x y z. Espero que mi dibujito quede lo más bello posible, ¿sí? ¿Y qué vamos a tener acá como necesidad? Vamos a tener un punto, P0, por ejemplo, que lo puedo dibujar por acá, y vamos a tener también un vector que podría ser, a ver, quiero que no se pierdan con los colores, con lo que voy dibujando. Vamos a marcar este vector B. Bien. ¿Para qué nos sirve ese punto y para qué nos sirve el vector? Primero vamos a aclarar que nuestro punto P0 tiene coordenadas x0 y 0, z0, ¿sí? Y nuestro vector B, vamos a ponerle coordenadas A, B, C. Vamos a definir la recta como P0, el vector posición asociado a P0, más un lambda, voy a poner con colorcito, qué feo quedó mi lambda, al que vamos a multiplicar por nuestro vector B. Bien. ¿Qué nos está quedando como resultado? Yo les dibujé un punto, les dibujé un vector B y les estoy escribiendo esta fórmula. Vamos a correr esa. ¿Qué me da esta cuenta que escribo ahí? Esa es una suma de vectores, porque este lambda, vamos a aclarar que es un número, es un escalar. Cuando multiplico un vector por un escalar, ¿qué me da? ¿Se acuerdan que nos daba? Un número por un vector nos da otro vector, que tiene una medida diferente, de acuerdo a si ese número, el lambda, es más grande o más chico que 1, ¿sí? Puede ser que me agrande el vector, que me lo achique, que me lo cambie de sentido. Bueno, en nuestro caso, este vector multiplicado por lambda nos va a dar diferentes vectores, más grandes, más pequeños o hacia el otro lado inclusive.
al sumarlo al vector posición, vamos a dibujar el vector posición de P0, ¿sí? Le voy a escribir acá el vector posición asociado a P0. ¿Qué me va a dar? Cuando sumo vectores, supónganse que sumo este vector con este otro vector, porque esto es lo que me está indicando acá, una suma, ¿sí? Si yo considero esta dirección y se la sumo a este otro vector, me va a quedar un punto acá. Este vector sumado a este otro me da este puntito de acá. Lo voy a dibujar ahí, ¿sí? Bueno, me quedó medio torcido. Ahí lo trato de ajustar. Bien, me da ese punto. ¿Qué pasa cuando cambio el lambda? Si el lambda es más chiquitito, este vector va a estar más chiquitito acá. Cuando se lo sumo y al mismo vector posición, me va a dar otro punto con la misma dirección, pero acá, por ejemplo. Si el lambda es más chiquito todavía, me va a dar un punto más cercano a este. Y si lambda es más grande que 1, me va a dar un punto que va a seguir en la misma dirección, pero va a estar, en este caso, hacia la derecha. O sea, ¿qué me da esta suma? Me da todos los puntos que se me puedan ocurrir siempre y cuando van a tener dirección paralela a la dirección de este vector. O sea que en definitiva, lo que estoy haciendo con esta suma es definir la recta. O sea que me define la sucesión de todas las sumas que tengo que hacer de tal manera que tengo por un lado un vector posición referido a un punto, que era nuestro primer punto, y que tienen la dirección de este vector. De esta manera definimos la recta en el espacio. Cuando, insisto, cuando voy cambiando el lambda, voy obteniendo los distintos vectores que definen esa recta. Cada uno de los vectores llega a un punto. Todos esos puntos son nuevos vectores posiciones, que son los que están formando la recta. A ver, cuéntenme qué les pareció el concepto. Los dejé mudos, se fueron a hacer un mate, se escaparon. No, se entendió bien, profe. ¿Se entiende la idea? Sí, insisto, que el hecho de que alguien diga que está todo bien no invalide que alguien pudiera no entender o haberse quedado con alguna cosita que no está del todo claro, ¿sí? Bueno, estamos como para poder avanzar un cachitín, como haciendo el paralelismo. En el plano nos alcanzaba con un punto y la pendiente para poder hablar de una recta. Acá estamos hablando de un punto, el vector posición asociado, ¿sí? Y otro vector que nos da la dirección. O sea, eh, necesitamos también una cantidad mínima de elementos, pero ahora los elementos que necesitamos para definirlas son otros, ¿sí? El punto y un vector director que nos indica cuál es la dirección de esa recta. A ver si tenía por acá, mano, ¿con qué más teníamos que seguir? No sé si me quedó algún ejercicio para que puedan trabajar ahora. Bueno, vamos a ver entonces las distintas maneras en las que podemos definir la recta. Voy a borrar esto y vamos a hablar de otras formas de expresar la recta. La que vimos recién es la que conocemos como la ecuación vectorial.
ecuación vectorial de la recta. Es bastante obvio el nombre, ¿sí? Decimos que nuestra recta está definida como un primer vector posición asociado a un punto más un lambda por otro vector, ¿sí? Si lo desdoblamos un poquito, ese primer vector tenía coordenadas x0 y 0z0. Lambda es un número, es un escalar. Y el vector b lo podemos pensar como de coordenadas ABC. Bien, ecuación vectorial. Hay otra ecuación. Profe, perdón, me mandaron que hay alguien intentando entrar. Bien, ya le damos acceso. Hay otra ecuación, que es la que llamamos ecuación paramétrica, que está definida de esta manera. Si nosotros pensamos que vamos a tener distintas coordenadas, ¿sí? Cada X lo podemos pensar como resultado de esta suma. Esta recta va a tener coordenadas X y Z, ¿sí? La coordenada X de esta recta va a ser X0 más el primer elemento más lambda por el primer elemento del otro vector. O sea, X0 más lambda por A. Y va a ser Y0 más lambda, Y0 más lambda por B. Y el Z va a ser Z0 más lambda por C. Hasta ahí tenemos la ecuación paramétrica. Si nosotros lo hubiéramos escrito acá, un poquito el desarrollo, podríamos haberlo puesto así, ¿no? X0 más lambda por A para la primer componente, ¿no? Desarrollando acá. Y 0 más lambda por B. Y Z0 más lambda por C. Ahí tendríamos cada una de estas componentes que son las que escribí acá. Por si alguien por ahí no vio por qué puse el X y Z. Porque esa recta podemos decir que tiene sus coordenadas X y Z, que son estas de acá. Bueno, por otra parte nos aparece la posibilidad de lo que llamamos ecuación simétrica, en la que lo que hacemos es despejar lambda. Si de la primera ecuación despejamos lambda, despejando lambda e igualando. Si de acá despejo lambda me va a quedar x, paso el x0 restando. Si pasé el x0 restando, cuando despejo lambda me va a quedar a como divisor, x menos x0 sobre a. Cuando despejo lambda de la segunda ecuación, me va a quedar y0 restando, o sea, y menos y0, paso para allá, y como b multiplica lambda, b pasa dividiendo, así que me quedaría expresado ahí. Y por otro lado, puedo hacer lo mismo con la coordenada z, despejo lambda y me queda z menos z0 sobre c. Esta es la que, insisto, se llama ecuación simétrica. Con esta fórmula, lo que no podemos hacer es encontrar nuevos puntos de la recta. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros usamos esta fórmula y le damos diferentes valores a lambda, encontramos infinitos puntos de la misma recta. Con esta tenemos la expresión general, pero no tenemos chance de buscar puntos nuevos.
¿sí? Tenemos la ecuación de la recta. Eh, ¿Qué es lo que sí podemos hacer con esta fórmula? Saber si un punto cualquiera pertenece o no a la recta. ¿Por qué? ¿Cómo haríamos? Si nosotros tenemos el x0 y 0, z0 de nuestro punto y tenemos la fórmula, también tenemos el vector ABC, lo que podemos hacer es reemplazamos los valores y si nos responde a la igualdad decimos, ah, sí, este punto es un punto de la recta. Pero nos limitaría a eso. No podríamos pensar en nuevos puntos de la recta. Bueno, con respecto al cómo se escribe cada una de las ecuaciones, ¿apareció alguna duda? No sé, me dirán ustedes. Sí, no, si quieren que volvamos a aclarar algo. A ver. No, profe, pero capaz si lo pruebo en un ejercicio, capaz me dé más cuenta. Ninguna duda. La ecuación paramétrica. Uy, ahí estoy queriendo leer. A ver, ahí, ahí vamos. Ya tomamos asistencia, sí. Quedó grabada en la segunda grabación. La ecuación, a ver, paramétrica y la recta significan lo mismo. Sí, habría que ver en la práctica. Claro, sí, ahí veo que también se están medio respondiendo entre ustedes. Así como pasa en la ecuación de la recta en el plano, que tenemos diferentes maneras de escribirla, igualándola a cero, igualándola a uno, ¿sí? Eh, Acá lo que ocurre es que tenemos también tres maneras diferentes de escribir lo mismo. Diferentes formas de expresarlo, pero equivalen a la misma recta, hacemos referencia a la misma recta. Quería buscar los ejercicios, a ver si les puedo decir hasta dónde pueden avanzar, como para que puedan verlo. Ay, no tengo todo tampoco acá. Mm, Al 25 habían llegado. Mira el triángulo. Ahí logramos. Cogiendo el plano. Bueno, acá hay un ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio, creo que les aparece con el número 30 y quedan 10 minutitos. Bueno, vamos a aprovechar aunque sea para hacer un ejercicio y que después puedan avanzar ustedes con los demás. Borro, bueno, lo vuelvo a escribir porque me va a quedar en el otro costado. Por ejemplo, el ejercicio dice hallar la ecuación de la recta que resulta, que pasa por un punto P0 y resulta paralela a A. Bien, yo lo tengo como 30, en todo caso verifiquen si ustedes lo tienen igual. Tengo el punto que tiene coordenadas -1, 2, 3. Si no es el mismo ejercicio, igual les queda como resuelto. Y tenemos el vector que nos da la dirección 3, 5, -2. Bien, si pensamos que la ecuación vectorial, la voy a copiar otra vez, es nuestra recta
definida como el vector posición de P más un lambda por nuestro vector A. ¿Qué coordenadas tiene el vector posición de P? Las que tenemos escritas ahí. Pero lo escribo en términos de vector, ¿sí? Con la boquita. El vector menos 1, 2, 3 más lambda, que acuérdense es genérico, y las coordenadas del vector A. 3, 5, menos 2. Acá corresponde punto y coma. ¿Por qué? Porque si se tratara de un número decimal, si no confundiríamos. Pero la verdad es que en la práctica, si no tenemos decimales, es bastante frecuente que usemos las coordenadas separadas por coma nada más. Bien, esta es la ecuación vectorial. También la podemos pensar en términos de los versores, según las direcciones, ¿no? Como menos 1 más lambda por 3 en i, ¿se acuerdan? Más 2 más lambda por 5 o 5 por lambda es lo mismo en j y más 3 más lambda por menos 2 en k. Y ahí tengo la ecuación vectorial de la recta. Bien, si no lo quieren escribir así, lo pueden escribir de esta otra manera, directamente dejándolo como componentes del vector. Menos 1 más 3 lambda, bueno, 3 lambda y lambda 3 es lo mismo, ¿eh? Después acá tengo 2 más 5 lambda, punto y coma, 3 menos 2 lambda. Son todas maneras equivalentes. En este caso estoy teniendo un vector y en este caso también estoy teniendo un vector. Estoy aprovechando a escribírselos de las maneras que lo venimos viendo hasta ahora. Si también tenemos que escribirlo en su versión paramétrica, ecuación paramétrica, ¿qué escribíamos en cada una de esas versiones? ¿Cuáles son los valores de x, y z? Acá lo tenemos como bien sencillito porque ya lo tenemos despejado. Se escribe así, con esta notación que podría asemejarse a un sistema, más 3 por lambda, y es 2 más 5 por lambda, y z es 3 menos 2 por lambda. Esa es nuestra ecuación. Si de acá despejamos lambda, ¿cómo nos queda esta expresión? X, paso el 1 como una suma, sobre 3. De acá nos queda que lambda es i menos 2 sobre 5. Y de acá nos queda que lambda es z menos 3 sobre menos 2. Bien, esto me va a ayudar a la ecuación que nos está faltando, la simétrica. Me quedo lejos del pizarrón y escribo de cualquier manera. Bueno, ¿cuál sería esa ecuación simétrica? Tengo x más 1 sobre 3 igual a y menos 2 sobre 5 y también igual a z menos 3 sobre menos 2. Y ahí estamos con lo que podría ser a partir de un punto y un vector que nos indica la dirección, definir la ecuación de la recta en las tres maneras en las que la vimos. Ay, a ver, un montón de mensajes, me perdí. O sea que son dos formas, claro, son diferentes maneras de escribir la ecuación de la recta. Claro, podemos calcular lambda, depende de la información que nos da el ejercicio,
podemos encontrar una cosa o la otra. Em, el parcial es, a ver, ya les digo, tengo la grilla lista para cargárselas es un cuadrito de clases presenciales y virtuales más allá del cronograma. Sí, chin, chin. Profe, pregunta, ¿la clase que Sí, viene es presencial o virtual? la clase que viene nos toca presencial, porque hoy, más allá del paro, era virtual. ¿Sí? Dale, Eh, perfecto. ¿Por el chat se pueden pasar capturas? No, ¿no? Me parece que no. Sí, profe. ¿Sí? A ver, sí. Voy a dejar de grabar un cachito. Ya nos quedan 2 minutos. Recording stopped. Me fijo si puedo tomar la captura de mi WhatsApp y ya se las paso. Igualmente, como les decía, lo voy a dejar en el aula también, pero así ya lo tienen. Yo me lo dejé como mensaje fijado para tenerlo a mano todo el tiempo. Ay, pensé que en algún momento a lo mejor no se podía. Bueno, y ya les digo, el examen es la semana presencial. eh, en principio es la semana donde nos toca clase el 13 de mayo, que es presencial, la semana 8. Eh, vamos a ver igual hasta el 29, que es la siguiente presencial, cómo vamos. Si no hubiéramos llegado a ver una cantidad, como espero, de temas, tal vez la pasemos para el 27. Pero en principio es el 13 de mayo, ¿sí? Lo que veamos hasta la semana anterior. Por ello ahora les digo hasta tal tema y la verdad es que si vemos más vamos a evaluar hasta donde lleguemos y si vemos menos vamos a evaluar menos. Así que por eso les digo hasta donde lleguemos la semana anterior. Eh, los temas los tienen, yo les dejé visible el material del módulo 1, sí, me hicieron dudar. Sí, tienen cargado en el aula todo el material del bloque 1. Por ahora el bloque 1 porque, bueno, es lo que estamos viendo, pero van a tener bloque 2, bloque 3, hasta donde vayamos avanzando, lo van a ir teniendo. Uy, ¿qué pasó? Acá. ¿Hasta qué ejercicio? Todos los que encuentren hasta llegar a ecuación de la recta. Lo que no van a poder hacer es ecuación del plano. Si bien ecuación del plano por ahí es un ratito más, bueno, prefiero que lo veamos directamente